La actitud de un verdadero creyente. La cápsula de vida del día de hoy. Vamos a ir a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 15, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creídos. 1 Corintios capítulo 15, verso 9 al 11. El apóstol Pablo tenía cierta mentalidad que los cristianos harían bien en imitar. 1 Corintios capítulo 11, verso 1, lo cual la palabra de Dios nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En su actitud, él quería que hubiera una mejor respuesta al evangelio y que la gente entendiera que el que vive adentro de cada uno de nosotros es poderoso, y lo cual lleva en cada uno de nosotros una transformación interna y externa, porque por supuesto el poder de Cristo Jesús es para cambiar vidas. Cada uno de nosotros tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que cuando Jesús vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados, cumplió el gran sacrificio de nuestra deidad y nos dio la oportunidad ahora de poder ser hijos de Dios, y nos llama a ser imitadores de Él, imitadores de su amor, imitadores de todo lo que Él nos ha enseñado a cada uno de nosotros y que cada día nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo de Dios. Actitudes en la fe, actitudes donde no podemos ser movidos, lo hemos hablado en otras cápsulas, donde decimos que tenemos que estar firmes en lo que creemos, firmes en lo que Dios nos ha llamado a ser, firmes en la palabra de Dios a nuestra vida, firmes en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero en medio de esa firmeza, en medio de ese en ese fundamento en el cual estamos parados, tenemos que entender que hay actitudes que tenemos que tomar en nuestra vida, de las cuales demuestran el amor, el poder de Dios en nuestra vida. Muy bien, Pablo tuvo que entender estos fundamentos ya casi llegando, no casi llegando a su punto de morir, pero tuvo que entenderlo un poco antes, porque cuando primero comenzó su ministerio, todavía había mucho ego religioso en su vida. Tanto que le dijo a Pedro y a los otros apóstoles que se movieran, que él era el mejor, que él podía hacerlo todo. Tenía una actitud de poder manejar las cosas en sus propias fuerzas, conociendo que Cristo se le había revelado a su vida y de que él era mayor que Pablo. Pero a veces nosotros podemos tener esas mismas actitudes, creernos que podemos todo, sabiendo que el que vive adentro de cada uno de nosotros, Él es el poderoso. Entonces, cuando llegamos ya a este punto de Pablo, a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 al 11, estamos viendo un Pablo totalmente diferente, cambiado, transformado por el sistema, y por supuesto viendo ya a Pablo en unas ciertas palabras diciendo: yo no soy nada, soy el más de los pecadores, y no en una forma fea. Lo está diciendo de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que no hay forma de nosotros vanagloriarnos de nada, porque nosotros éramos pecadores. Ahora somos hijos de Dios. Y no significa que porque somos hijos de Dios nos tengamos que creer lo mejor del mundo. No, tenemos que tomar actitudes de fe, actitudes de amor, y estos diferentes puntos que vamos a ver en el día de hoy. Escuchen muy bien. Tenemos que tomar una actitud de humildad. Una actitud de humildad mientras estamos siendo fundamentados en la fe. El orgullo no puede ocultarse en el corazón de un creyente que entiende la misericordia divina. Cuando yo hablo acerca del perdón, de perdonar a otra persona, de
de poder dar una nueva oportunidad a otra persona, siempre viene a mente la historia del rey que perdonó a un cierto hombre de todo lo que él debía. Y ese hombre va al pueblo y no perdona la deuda de otra persona. Esa persona entonces es traída una vez más donde el rey lo castiga. Cuando nosotros entendemos el perdón de Dios en nuestra vida, de que Él vino aquí a esta tierra a perdonar nuestros pecados, a morir en una cruz por nuestra vida, podemos entender, mis amigos, de que nosotros no somos nada, que nosotros somos solo hijos de Dios, y eso es lo más importante para nuestra vida. Para gloriarnos en las cosas del mundo es como decirle a Dios que no importa. Para gloriarnos en las cosas que este mundo ofrece es como darle la espalda a Dios y colocar nuestro centro de fe en las cosas que este mundo ofrece, a lo que Dios ha hecho en la cruz. Dios murió en la cruz por cada uno de nosotros, lo cual nos trae a nosotros y nos tiene que traer a nosotros la humildad de Cristo Jesús a nuestra vida en todo momento. El orgullo no debería tener ni un poquito de espacio en un corazón que conoce a Cristo. Punto número 2 del cual un cristiano tiene que tener en su vida es un sentido de gratitud. Entendemos de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entendemos la deidad de Cristo, entendemos la gracia de Dios en nuestra vida, pues ahora tenemos que tener un sentido de gratitud en todo momento. Escuche muy bien, no cuando Jesús murió en la cruz y cuando usted aceptó a Dios, entonces tiene usted un sentido de gratitud, sino que en todo momento tenemos un sentido de gratitud, lo cual produce alabanza y adoración en todo momento, porque estamos dando gracias, estamos dando alabanza y adoración a Cristo Jesús en todo momento. El apóstol nunca olvidó hasta dónde lo había llevado la gracia de Dios. Recordaba a menudo a los creyentes el papel que había tenido en la persecución de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13 nos habla exactamente de eso y nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia. Esa palabra tan importante, ¿verdad? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estábamos nosotros ignorantes al hecho de que Jesús era el centro de nuestra vida. La gratitud de Pablo por la salvación de su vida anterior nunca menguó. El libro de Hechos registra la ansiedad constante y el sufrimiento en sus viajes, pero seguía alabando al Señor por el privilegio de servirle. Punto número 3. Un sentido de dependencia. Entendemos de que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, entendemos ese gran poder que ahora vive dentro de cada uno de nosotros. Somos agradecidos por ese poder en nuestra vida y ahora tenemos que tener esa dependencia de Él en todo momento. Para referirse a la fuente de su fortaleza, Pablo utilizó estas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Oye, qué palabras tan importantes que nosotros podamos repetir en todo momento. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias a esa gracia eterna, gracias a esa gracia eterna, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de un nuevo amanecer y de poder ser lo que somos, hijos de Dios. Él sabía lo que era depender de la bondad propia humana y sabía que eso llevaba a nada. Podemos entender, amigo, por este punto. Pablo era una persona muy importante en este tiempo. Tenía poder en el poder humano. Tenía mucho poder. Y entraba a casas, destruía cristianos. Pero lo que podemos entender de la historia de Pablo tan importante es esta. Estaba vacío. Estaba vacío. Tenía tanto odio contra los cristianos, eso sí lo tenía. Tenía ira, porque no entendía cómo que estos cristianos daban su vida por una persona. No podía entender eso en su vida. Estaba vacío. Más bien, él conocía la palabra de Dios, la ley, pero estaba vacío porque no la practicaba, porque no era viva, eficaz en su vida.
¿Cuántas personas hoy en día tienen la palabra de Dios en su corazón, pero no está viva, no está eficaz en su corazón? Él sabía lo que era depender de ese poder humano. Mas Dios, en su misericordia, le dio un poder sobrenatural que es Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Pablo deseaba más de Cristo y nada de sí mismo, porque ya había tenido ese poder humano y ya entendía que mayor era el poder de Cristo Jesús. Cuando él vio ese poder, se cayó hasta del caballo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Punto número 4. Un espíritu de absoluta confianza. Al final de su vida, Pablo estaba más seguro que nunca de que Dios era real, que tenía el control y de que era digno de toda honra, gloria y alabanza. Amigo, que nosotros no lleguemos a nuestro punto final y que podamos entender eso en nuestra vida, de que Dios está en control, de que Dios es nuestro sumo sacerdote, de que Él es el que es. No. Que ya hoy, en este momento, puedas colocar eso en práctica y que podamos entender cada uno de nosotros que Él es nuestro Rey. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8 nos dice la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escucha muy bien. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fundamentados en la fe, fundamentados en el amor, fundamentados en la misericordia, entendiendo que Él vendrá por cada uno de nosotros. Que no se le olvide eso, porque hoy en día ya se predica que no va a venir. Él vendrá por cada uno de nosotros, y mientras Él venga, estaremos fundamentados en la fe, en el amor, en la bondad, pero tan importante este punto, en la humildad del corazón, entendiendo que nosotros somos hijos de Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La pregunta del millón, como dicen, es esta. ¿Ve usted estas actitudes en su vida? ¿Usted hoy, en el día de hoy, las ve usted practicando en su vida? Siga el ejemplo del apóstol Pablo. Alabe al Señor por todo lo que ha hecho por usted y luego dedíquese a trabajar para su reino. No permita que su gracia se derrame en vano sobre su vida. Permita que el Espíritu Santo de Dios obre por medio de usted y que Él sea manifestándose en una gran manera por su vida. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia nos ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en el día de hoy tomemos esa actitud de humildad en nuestra vida y que podamos ir por todo el lugar y decir estas palabras: por la gracia que Dios me ha dado a mí, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Gracias a esa gracia eterna, mis amigos, tenemos hoy una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de fe en Cristo Jesús.